Buen día, les saluda su profesor de física para el día de hoy hablarles del capítulo de estructura atómica. El término de átomo se impuso ya hace 300 años antes de Cristo. Los filósofos de aquella época utilizaron el término átomo para referirse a aquella parte que estructura la materia como la parte más pequeña, y pues como es la más pequeña no tendría división. Átomo significa a sin tomo partes, entonces ya no tendría partes. Esta idea se puso con mayor fuerza incluso en los años 1600, en la época de Newton, en donde pues a Newton le pareció una fantástica idea el hecho de considerar la composición de la materia como pequeñas partículas diminutas e invisibles. Eso fue ya cuando el estudio que se dio fue hacia el aire, ¿no? Uno cuando hace este movimiento percibe una sensación, o cuando está en el carro y abre la ventana, nota cómo las moléculas del aire chocan con uno mismo, ¿verdad? Pero la naturaleza de la materia, al transcurrir el tiempo, dio un carácter algo más complicado, ¿no? No solamente se tenía pues que tener la idea de partículas invisibles, sino que a su vez la materia tendría pues propiedades eléctricas. Tendría propiedades eléctricas positivas y propiedades eléctricas negativas, a lo que se le va a llamar cargas eléctricas positivas, que vienen a ser el protón, y cargas eléctricas negativas, que vienen a ser los electrones. Aquí en la gráfica, por ejemplo, tenemos, si observamos, tenemos un modelo didáctico para el átomo. Claro, el modelo actual se basa en la ecuación de Schrödinger, que está asociado a conceptos de probabilidad. Aquí, por cuestiones didácticas, hemos dado una órbita definida que vendría a ser para los electrones. En realidad, los electrones van a ocupar una región de probabilidad, como si fuera un humo, ¿no? Un humo que va a poder estar en diversos puntos, ya que la velocidad es tan alta que así lo va a aparecer, ¿no? Entonces, va a haber formas para las regiones en donde haya la probabilidad que pueda estar el electrón, ¿sí? Entonces, de manera didáctica, acá podríamos decir, ¿no? Acá habría un electrón, tendría esa órbita. Por acá podríamos colocar otro electrón, tendría otra órbita. Y por acá otro electrón, tendría esa órbita. ¿Ya? ¿Qué observas entonces? Observas que alrededor del núcleo tenemos lo que se denomina la envoltura electrónica. Entonces, ¿qué hay alrededor del núcleo? Hay lo que se denomina electrones, ¿no? Hay lo que se denomina electrones. Y en la parte interior, lo que tenemos? Lo que tenemos son protones, ¿ah? Protones y neutrones. Tenemos protones y neutrones, ¿ya? Hablar de la estructura del átomo ha conllevado pues diversos modelos. En promediar de los años 1800, un científico llamado Joseph John Thomson dio una idea para establecer el átomo. Antes, después de la idea de probabilidad, ¿no? La idea de probabilidad es pues por los años 1900. Entonces, Joseph John Thomson, ya que la materia tenía características eléctricas positivas y negativas, mencionó pues que el átomo va a ser como una región en donde está distribuida uniformemente la carga positiva, e inmersa en la carga positiva tendría pues estarían las cargas negativas, como si fuera un pudín de pasas. Así se le llamó al modelo atómico de Joseph John Thomson.
Entonces, cuando eso ocurrió, pasó un cierto tiempo y hubo unos ciertos experimentos que lo realizó el científico Rutherford. Rutherford cogió una lámina de oro que es de un espesor muy pequeño. Deben tener en cuenta que el oro es un material maleable, es decir, puede hacerse láminas de un espesor muy delgado, de unos cuantos miles de átomos nada más. Entonces lo que hizo Rutherford es colocar acá una lámina. Colocar acá una lámina de oro, pan de oro. Y lanzarle partículas cargadas positivamente, rayos alfa. Entonces los rayos alfa llegaban y algunos eran desviados una cantidad de ángulo muy pequeña, un grado por decirlo así. Entonces eso era consistente con el átomo de Thomson, ya que en el átomo de Thomson pues hay cargas positivas y cargas negativas distribuidas, ¿no? Entonces eso va a ocasionar la desviación de los rayos. Pero daba la casualidad de que habían algunos átomos que al llegar a la placa de oro regresaban por el mismo camino. Chocaban y regresaban. En aquella época eso era algo bastante sorprendente, porque era como que se lanzara un camión ante una pared de papel higiénico o una pared de papel, ¿no? Y la pared haría regresar, esa pared de papel haría regresar al camión. O como en sus palabras de aquella época se dio, pues, lanzar una granada y hacer pues que la granada regrese. Entonces el modelo no era consistente. Debería haber pues en el átomo algún punto especial de máxima concentración de carga positiva, ya que los rayos alfa eran positivos, ¿no? Y lo haría repeler. Entonces esa mayor concentración dio origen a la idea de que debe haber un núcleo. Y ese núcleo debe tener la mayor concentración de masa de todo el átomo. ¿Cuánto de mayor de concentración de masa? El 99,99%. Entonces aquí la masa en el núcleo va a representar el 99,99%. Toda la masa estaría concentrada en el núcleo. En cambio, en la envoltura atómica, claro que va a ser una gran envoltura, pero va a tener poca masa. ¿Cuánta? 0,001%. Digamos el problema. Si hablamos del volumen, esto sería para la masa. Hablamos del volumen. El volumen, ya que está sumamente concentrado, entonces el volumen sería bastante pequeño. En este caso acá sería 0,001%. En cambio, la envoltura del átomo en volumen representaría el 99,999%. ¿De acuerdo? El 99,99%. Es como que si el átomo fuera una cancha, un estadio de fútbol, y en medio colocaras una canica de vidrio, ¿no? De esas pequeñitas que se usan para jugar, ¿no? Pequeñas que se colocan en medio, ya, ese sería el núcleo. Con la mayor cantidad prácticamente de masa presente solamente en ese punto, concentrado en ese punto. Para el átomo que tenemos, jóvenes, ¿qué características vemos? Para el gráfico, cantidad de protones. Los protones tienen carga positiva. Pues acá tenemos carga positiva en el núcleo 1, 2, 3, los de color verde. ¿Cuántos protones tenemos? 3. También se puede simbolizar como número de protones de esta manera. Y ese número de protones recibe el símbolo de Z. Z se le llama número atómico. Ahora vamos a ver por qué se le llama número atómico. La cantidad de neutrones. Contamos lo de color rojo. 1, 2, 3, 4. Los neutrones, como su propio nombre lo dice, son neutros. Es decir, no tienen carga.
Acá tenemos 4. Si tú sumas 3 más 4, ¿eso cuánto me da? Este resultado se le va a llamar número de masa. Profesor, ¿y por qué número de masa? Es que toda la masa prácticamente se encuentra concentrada en el núcleo. Y estos dos señores, protones y neutrones, ¿dónde están? Están en el núcleo. Por eso se le llama número de masa. Y ese número de masa se le va a simbolizar con la letra A. Fórmula, vamos a tener ¿ya? Número de neutrones 4 o también la letra N. Entonces tú puedes colocar acá una fórmula. El número de masa será al número de protones, que es el Z, más el número de neutrones. Ahí tendríamos nosotros una pequeña formulita, ¿ya? Una pequeña formulita para este caso. El número atómico Z, jóvenes. El número atómico Z, que es la cantidad de protones, va a definir en el átomo su clasificación. Va a ser como su DNI, va a ser como el número de orden que de repente alguien puede tener en un salón de clases, ¿verdad? Entonces, el Z va a dar su identidad, ¿ya? Entonces, el Z recibe nombres tales como la identidad del átomo. Identidad del átomo. ¿Ah? El átomo. Identidad del átomo. Ya que Z representa la identidad del átomo, tenemos que esto nos va a dar también el número de protones. En el núcleo, los únicos que tienen carga, ¿quiénes son? Los protones. Entonces también, ¿qué va a representar? La carga nuclear. Carga nuclear. También va a representar la carga nuclear. ¿Ya? Y claro, como habíamos mencionado, también se le llama a esto número atómico. Bueno, acá ya le hemos puesto número atómico. ¿De acuerdo? Número atómico. Bien, mayormente los átomos en la naturaleza siempre se encuentran neutros, que quiere decir que tienen la misma cantidad de partículas positivas y la misma cantidad de partículas negativas. Como por ejemplo el átomo que estamos mostrando acá, ¿no? El átomo que mostramos acá, por ejemplo, tiene 3 electrones, 3 cargas negativas y tiene 3 cargas positivas. Entonces, ¿eso cómo se llama? Átomo neutro, por ejemplo, ¿no? En la naturaleza los átomos prácticamente siempre están de manera neutra. Es decir, vamos a colocarlo acá, el número de protones va a ser igual al número de electrones. ¿Y eso a qué va a ser igual? Al Z. Por ejemplo, para el litio, que tiene 3 protones, ¿ya? 3 protones, sería este el caso, mira, los 3 protones, más los 4 neutrones. 3 más 4 me da 7, que es el número de masa que se encuentra acá. Entonces la representación va a ser el valor de E, el elemento litio en este caso, y acá va a estar el número de masa y acá el Z. Esa es la forma de representar. Por ejemplo, para este elemento que hemos dibujado, tenemos pues, ¿cuántos protones? 3. El Z vale 3. Colocas acá 3. ¿Cuánto vale el número de masa? Número de masa es la suma P más, los neutrones, 3 más 4, te da 7. Entonces acá sería 7. Ahí sería 7. Al revés, si quisieras encontrar los neutrones, ¿qué tendrías que hacer? Simplemente restar el A menos el Z. ¿Ya? Profe, ¿de dónde has sacado eso? Ya de acá, mira. ¿Quieres saber los neutrones? Ya, mándalo a restar el Z y despeja. Mándalo. ¿No? Entonces ahí te queda que el número de neutrones es A menos Z. ¿Ya? En este caso sería, número de neutrones sería 7 menos 3. 7 menos 3, 4 neutrones, como está aquí en la gráfica, los que son de color rojo, ¿no? Nos muestra ahí de color rojo. ¿Ya?
Bien, hasta ahí tenemos una parte del átomo. Hasta acá ya podemos resolver algunos problemitas. ¿Ya? Hasta ahí ya se puede resolver algunos problemitas. Podemos hacer un repaso. ¿Qué hemos hecho? Hemos definido que es un átomo. Hemos definido que es un número atómico. Que es el número de masa. ¿Verdad? Y también los protones. ¿Verdad? También los protones. Ahora, tenemos por acá los tipos de átomos. Podemos encontrar los isótonos, los isóbaros y los isótopos. Los isótonos, acá con la letra N, vas a decir que son los que tienen igual, si es N, igual número de neutrones. ¿De acuerdo? Los isóbaros. Isóbaros vas a decir que son los que tienen igual, ya, número de masa. Número de masa. ¿De acuerdo? Y los isótopos, acá mira, tienes una P, protones. Entonces vas a decir, son los que tienen igual número de protones. ¿Ya? Acá hay una A, entonces número de masa. N, entonces será igual número de neutrones. Entre los tres de mayor importancia que podemos hablar son los isótopos. Por ejemplo, isótopo que podríamos hablar de importancia es el carbono. El carbono en la naturaleza va a tener 6 protones. Pero la diferencia va a estar en que algunos va a tener una cantidad de neutrones y otros otra cantidad. Algunos carbonos tienen 6 neutrones. Otros carbonos tienen 8 neutrones. ¿Ya? Si este carbono tuviera 6 neutrones, ¿cuánto sería su número de masa? Sumas. Número de masa, neutrones más protones. Suma. Protones más neutrones, ¿cuánto te da? Te da 6 más 6. Te da 12. El número que está arriba, recuerda que es el A. La suma de los protones más neutrones. El Z. Protones son 6 más neutrones. 6 más 6 te da 12. Pero el otro no te daría 12. El otro te daría, el Z vale 6. 6 más 8. 6 más 8, ¿cuánto te da? Ahí te da 14. Entonces, como conclusión, vamos a tener dos elementos que se le llaman isótopos. Tienen el mismo Z, ¿no? Pero número de masa distinto. ¿De acuerdo? El que es más abundante en la naturaleza viene a ser el elemento que es el carbono 12. Su abundancia es del 98,93%. Y la abundancia del carbono 14 viene a ser de 0,00000000001%. Profesor, ¿tan poquito? Sí, lo que pasa es que el carbono 14 ya al pasar el tiempo se degrada. El carbono 14 tiene su origen en, por ejemplo, los rayos cósmicos. Cuando llegan los rayos cósmicos, cuando llevan al nitrógeno. El nitrógeno, pues, en la naturaleza tiene 7 protones y 7 neutrones. Eso es lo que tiene el nitrógeno en la naturaleza. Cuando llegan los rayos cósmicos, que pues poseen neutrones con grandes energías, entonces el neutrón choca al núcleo del nitrógeno y lo que hace es pues desplazar un protón y ese neutrón quedarse en el núcleo. De tal manera que el nitrógeno va a quedar así. El neutrón, mira, el neutrón va a llegar y va a desplazar al protón. Un protón se va, quedan 6. El nitrógeno que ha llegado se queda ahí.
habían 7 más 1 serían 8. Uy, si tenemos 6 protones, ¿qué ha pasado? Ha cambiado la identidad del átomo. Porque recuerda que el número de protones ya te da la identidad del átomo. Número de protones, identidad del átomo, ¿ves? Entonces, este nitrógeno, ¿cómo se va a comportar? Ahora ya no sería nitrógeno, ¿qué sería? Un carbono, ¿ya? De 6 más 8 protones, carbono 14. Entonces el carbono 14 está presente en la naturaleza, ¿no? Bajo ese mecanismo. Bajo ese mecanismo. Bien, chicos. Otra definición más que podemos tener acá ya sería para el caso de cuando un átomo puede ganar o perder electrones, ¿no? Normalmente, como te decía, en la naturaleza el átomo está neutro. Misma cantidad de protones, misma cantidad de electrones. Entonces, ¿qué va a pasar si logra perder electrones? ¿Qué va a pasar si logra ganar electrones? Ya, se denomina ión. Los iones pueden ser cationes, pueden ser aniones. Cuando es cationes, acá hay como una cruz. Puede ser anión positivo, catión positivo. Para el catión el ión puede ser positivo, se llama catión. El ión puede ser negativo, se llama anión. ¿De acuerdo? Se llama anión. Por ejemplo, el carbono 12. ¿Ya? El carbono 12. El carbono 12. ¿Ya? El carbono jóvenes tiene tetravalencia, que quiere decir que tiene la posibilidad de ganar o perder 4 electrones. ¿Ya? Si este es positivo, acá le ponemos más 4. Si este va a ser negativo, entonces le ponemos menos 4. Profesor, ¿eso nuevo que ha puesto qué significa? Porque ya sabemos que este es el número de masa. ¿Y esto cómo se llama? Número atómico, ¿verdad? Número atómico. ¿Ya? Profe, ¿y lo nuevo que ha puesto qué significa? Ya, eso representa la parte de los electrones que se pierden o se ganan. ¿De acuerdo? Bien, entonces para poder entender esta parte vamos a utilizar este enunciado. ¿Ya? Mira, cuando es positivo, cuando es negativo, ¿qué va a pasar? Cuando es positivo, pierde. Vamos a seguir pierde electrones, ¿ya? Esta especie de fórmula, ¿de acuerdo? Y cuando es negativo, ¿qué vas a decir? Gana electrones. Profesor, no entiendo. Mira. Número de electrones. ¿Cuánto será? Ya. Inicialmente el átomo tiene la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Cuánto tenía inicialmente? 6, porque el Z vale 6. El Z inicialmente representa también los electrones. ¿Pero qué pasó? Quedó positivo. ¿Positivo qué es? Pierde. Entonces, a ese número 6, ¿qué tienes que hacer si pierde? ¿Sumarle o restarle? Restarle. Sacarle restas. Claro, es porque pierde. Le restas 4. En cambio, en este caso, el número de electrones eran 6, porque Z vale 6. Negativo. Si ganan negativos, se hacen más negativos. Entonces, negativo gana electrones. Si gana, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Claro, pues negativo, ¿qué dice? Negativo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Gana. Y si gana, ¿qué tengo que hacer? Sumarle los electrones que ha ganado. Porque si gana electrones, está ganando carga negativa. Está ganando carga negativa. Entonces acá te quedan 10. Y acá te quedan 6 menos 4, te quedan 2. ¿Ya? Entonces, bajo esta fórmula, vamos a saber la cantidad de electrones que va a tener un átomo. Recuerda, si es positivo, o sea, catión,
pierde. ¿Qué tengo que hacer? Restar. En cambio, si es anión, si acá es negativo, negativo, gana. ¿Qué tengo que hacer? Sumarlo. Y de esa forma vas a encontrar los números de electrones en un átomo, ¿no? En un par de átomos. Si por AB te salen iguales, ¿qué dirías? Que serían isótopos, isóbaros o isótonos. Bueno, ahí no estaría en este caso, ¿no? Sería en este caso, bueno, no lo hemos puesto, si posee igual número de electrones, se llaman isoelectrónicos. ¿Ya? Eso vas a apuntar. El número de electrones no lo hemos puesto acá. Observación vamos a poner, no lo hemos puesto. Observación. Si el número de electrones es igual, entonces son isoelectrónicos. Muy bien, chicos, entonces ahí nos estaríamos quedando, ¿sí? Con la parte del átomo. ¿Ya? Muchas gracias.